Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a la firma del mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de los derechos humanos del Distrito Federal. Señor Jefe de Gobierno, respetable Presidium, como se establece en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, esta es una herramienta para la planeación, programación, coordinación y articulación del quehacer del Estado desde un enfoque de derechos humanos que permite contar con un marco de referencia común para que los servidores públicos puedan guiar sus acciones con miras a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones en la materia. A raíz de la extrema situación en la que actualmente se encuentran las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y medios de comunicación, y en coordinación con las distintas instancias de gobierno, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y las organizaciones sociales, hemos avanzado para que en una línea de acción del programa referente al pleno ejercicio de la libertad de expresión y al derecho a defender los derechos humanos puedan contar con una instancia como mecanismo de prevención y protección para ejercer su labor en una manera más segura en los momentos de mayor riesgo para su vida y su seguridad. La firma del convenio para el mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos es el resultado de este proceso. El éxito del mecanismo dependerá del conjunto de voluntades de cada una de las partes, tanto en las dependencias del gobierno de la ciudad, como también del aporte indispensable de las organizaciones periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Para la ejecución de las acciones de prevención y protección, se contará con un comité conformado por representantes de la Secretaría de Gobierno, de Seguridad Pública, de la Procuración de Justicia y 4 representantes de las organizaciones, 2 correspondientes a la defensa de la libertad de expresión y periodistas, y 2 más de defensa de los derechos humanos. Este comité, a su vez, tendrá como par al grupo consultivo que podrá evaluar las acciones emprendidas y dar opiniones especiales sobre los niveles de riesgo y las medidas recomendadas para prevenir y proteger casos de agresión, así como para analizar y evaluar las medidas por las dependencias de gobiernos involucrados a fin de formular recomendaciones para mejorar los rangos de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Es una lástima que estemos todos reunidos aquí. Eso quiere decir que nuestra prensa está siendo atacada. Ojalá fueran otro el motivo que nos reunía el día de hoy. México, y se dice de manera fácil, pero los invito a reflexionar, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina. No podemos presumir de una democracia sin una prensa libre, independiente y evidentemente que ejerce el periodismo en un contexto de seguridad. Los números son fríos, pero también nos dan un poco de contexto. 13 periodistas desaparecidos, 66 periodistas asesinados, 35 ataques a medios de comunicación en los últimos 12 años. Para poner el contexto, en Colombia, país que dicen que nos parecemos mucho, en el 2010 solo hubo un ataque, un homicidio a un periodista. Entonces, la reflexión que tenemos que hacer hoy y que invito al gobierno del Distrito Federal a hacer es ¿qué podemos hacer para detener estos ataques contra la prensa? No sorprende que la prensa sea acosada y sea atacada. No es algo nuevo, no es algo extraordinario. Sí lo es la escala en que se está dando, la frecuencia en la que está ocurriendo y el efecto inmediato que está teniendo, que es silenciar a la prensa y con ello conculcar el derecho a la información
de nuestra sociedad. Hay desde hace tal vez 3 años temas que han cobrado relevancia de manera notable en la Agenda de Derechos Humanos Internacional de México. Uno de ellos, sin duda, ha sido subrayado acá, es el de la vulnerabilidad de los hombres y mujeres de prensa. Pero el otro es el de la vulnerabilidad de los activistas sociales, organizaciones y defensores de derechos humanos. El rol de mi oficina ha sido acompañar estos dos procesos y poner un énfasis también en este segundo grupo vulnerable. Pero la historia nos demuestra que los grupos vulnerables serán y continuarán ampliándose en la medida en que no tengamos institucionalidad capaz de no solo ser flexible, oportuna y eficaz en los tiempos de crisis, sino también dotar de voz y de responsabilidad en la decisión y diseño de políticas públicas y mecanismos de protección a las mismas víctimas, a los mismos grupos que están en esa situación de vulnerabilidad. Yo saludo, señor jefe de gobierno, que en este acto quede subrayado que este principio de política pública, que es el de dar espacio participativo a los primeros beneficiarios, usuarios de estos mecanismos, siga marcando la gestión de las políticas públicas del Distrito Federal conforme a lo que ahora es también ley del Distrito Federal, el programa de derechos humanos del Distrito. En este momento, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el magistrado doctor Edgar Elías Cesar y el doctor Luis González Plasencia llevarán a cabo la firma del mecanismo para la protección para periodistas y defensores de derechos humanos. Muy buenas tardes a todas, a todos. Nos van a poner una observación del Consejo contra la Discriminación, que somos puros varones. No vuelve a ocurrir. Bueno, lo que hoy nos congrega es un asunto muy relevante y aquí se explicó cuál es el propósito último: proteger adecuadamente a quienes ejercen el periodismo, la información, la crítica, el seguimiento de la acción pública, especialmente, y de quienes se encargan y han dedicado su vida a defender los derechos humanos. Bueno, queremos que el mecanismo funcione. O sea, no nos interesa hacer firmas, porque luego los eventos no sustituyen a las políticas, pero sí los complementan. Entonces, este mecanismo tiene que funcionar, tiene como propósito que nuestra ciudad, quienes están en la actividad periodística y quienes defienden los derechos humanos tengan un mecanismo específico, especial de protección, de seguimiento de todos los asuntos que se nos presenten. Entonces, simplemente reiterar la voluntad del gobierno de la ciudad, todas las instancias, asimismo del Tribunal Superior de Justicia, aquí presente su presidente, gracias por acompañarnos, lo que es Procuraduría, Seguridad Pública, todas las áreas del gobierno vamos a trabajar para que este mecanismo funcione como debe ser. Nos interesa sobremanera y es un asunto estratégico para la Ciudad de México. Muchas gracias a todos los que han contribuido para que el día de hoy tengamos este mecanismo, y ya en la operación que vamos a tener en los próximos días, semanas y meses, este mecanismo va a demostrar su eficacia y tenemos que trabajar para que sea eficaz. Así que muchas gracias a todas y a todos. Gracias.